Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarte de nuevo. Hoy estaremos de esta manera en el desarrollo de la clase y vamos a continuar con el tema que comenzamos ayer sobre las medidas de tendencia central. Así que vamos directamente al contenido y para que puedas recordar que, bueno, anteriormente revisamos algo sobre cómo elaborar las tablas de frecuencia para datos agrupados, no agrupados, pues lo que continúa está relacionado siempre a la interpretación de estas tablas de frecuencias. Acuérdate que lo que hacemos acá es determinar en qué medida se agrupan los datos o hacia qué tendencia los datos se están agrupando. Por supuesto, insisto, esto ayuda a que podamos interpretarlos. El día de mañana vamos a ver un ejemplo para que puedas relacionar algunos temas como la mediana y la media, perdón, y para que puedas ver cómo se aplica en la práctica este tipo de información. Pero bueno, entonces veamos la primera medida de tendencia central, aunque esto es un recordatorio, ¿cierto? Porque ayer hablamos acerca de la media y en el caso de la media, nosotros logramos mencionar prácticamente que la media es el promedio aritmético de los datos y cuando los datos no son agrupados, entonces la media es igual simplemente a la sumatoria de todos los datos dividido el conjunto de datos o el total. ¿Sí? Simplemente se suman los valores. Hay un ejemplo aquí. Simplemente se suman los valores y se divide entre el total de datos. Un promedio normal. Pero cuando los datos son agrupados, entonces se aplica esta fórmula, ¿cierto? Y allí, acuérdate que lo que hacemos es multiplicar cada clase o cada dato por la frecuencia absoluta que tiene. Entonces, estos productos o estos resultados de las multiplicaciones se van sumando y el total al final se divide entre el número de datos. Bueno, esto como recuerdo de lo que vimos ayer. Dejamos esto a un lado y entonces vamos a ir pasándonos a lo que sigue de las otras medidas de tendencia central. Una de ellas es la mediana. Ayer platicamos al respecto, pero básicamente la mediana es una medida posicional, o sea, busca la posición central de los datos. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla con datos no agrupados. Entonces, aquí tenemos una serie de datos que corresponden a las frecuencias de acá de la tabla. Estos datos, si los vemos en forma horizontal como está acá, entonces buscamos el punto medio de ellos. Ya sabemos que son 20. Entonces vamos a contar 10, que sería la mitad, ¿cierto? Sería 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, si te das cuenta, acá son estos dos datos los que quedan en el punto central. ¿Qué hacemos en ese caso? Es bastante sencillo, es bastante simple lo que hacemos en este caso. Y para eso, entonces vamos a cubrir de este lado y vamos a elaborar rápidamente un promedio. Simplemente para determinar la mediana en ese caso, ah, vamos a tomar los dos datos, los vamos a sumar, así, y los dividimos entre dos. Es un promedio sencillito, ¿cierto? Eso nos da 7 partido 2 es 3.5. Aquí hay un error, es 3.5. Entonces, 3.5 es la mediana, el dato central. Esto es bien sencillo de comprender. Ahora, puede ser que alguien diga, bueno, pero ¿qué pasaría si en caso contrario tuviéramos am, un valor intermedio? Es decir, aquí tenemos en total 20 casos, pero aquí vamos a tener 21. Aquí sería mucho más fácil. ¿Por qué? Porque vamos contando siempre la mitad, 2, 4, 6, 8, 10. Y luego tendríamos acá 2, 4, 6, 8, 10. 10 posiciones de cada lado. Y este es el dato central. En ese caso, a este dato central le llamamos la mediana. Simplemente, entonces la mediana es el dato central. Básicamente es eso. Es bastante sencillo y solamente se busca esa posición. Ahora, obviamente, cuando tenemos datos agrupados,
Pues va a ser un poco complicado ir contando las frecuencias hasta obtener el dato central. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Allí se aplica una fórmula, como vamos a ver a continuación. Observa entonces, aquí vamos a calcular la mediana para datos agrupados. Acuérdate que para ese caso una, vamos a tener una tabla de frecuencias. Ahí ya está todo elaborado, ¿cierto? Entonces, acá para la mediana se aplica esta fórmula. Y puede ser que digas, no, pues tantos símbolos, sí es cierto, son tantos símbolos, pero no son difíciles de identificar. Observa primero, esta n acá va a corresponder al total de datos. Listo. Acuérdate que este símbolo se refiere a la frecuencia acumulada. Entonces, aquí tenemos en la frecuencia acumulada un subíndice que incluye un -1. Eso lo que significa es una posición anterior. Tomamos una frecuencia acumulada y buscamos su posición anterior. Por ejemplo, digamos que aquí tenemos las frecuencias acumuladas, ¿viste? Digamos que tomamos esta de acá. Su posición anterior sería esta, posición anterior. Si nos referimos a esta frecuencia acumulada, la posición anterior sería 34, ¿cierto? Entonces, eso es lo que significa este símbolo, como lo ves acá. F y el subíndice I-1 significa la frecuencia acumulada, pero la posición anterior. Luego, este es la frecuencia absoluta, o sea, un valor de este lado de la columna. Y por supuesto, la letra A es la amplitud del intervalo, ¿te recuerdas qué es el intervalo, cierto? Un conjunto de números entre dos extremos. Y es listo. Entonces, la amplitud es lo que hay entre el límite inferior. Espero que estés observando dónde estoy marcando, ¿no? Estoy marcando en este punto. Entonces, la amplitud es lo que hay entre el límite inferior y el límite superior, los números que hay entre estos dos. Por ejemplo, aquí tenemos 96,45. Ese es el intervalo, el primero de la tabla, y luego tenemos 97. Entonces, los números que hay entre 96 y 97 constituyen la amplitud. Ahora, con eso, con esa información, entonces ya podemos aplicar la fórmula. Aquí tenemos la fórmula ya aplicada. Observa lo primero que vamos a hacer. Antes de aplicar la fórmula, tenemos que identificar lo que llamamos el intervalo mediano. ¿Y qué es eso? Simplemente hacemos lo siguiente. Fíjate bien. Tomamos el total de datos, 80, y lo dividimos entre 2. Y observamos acá que nos da como resultado 40. Ahora, acuérdate que estamos partiendo de la frecuencia absoluta. Entonces, yo voy a buscar este 40 entre los datos de la frecuencia absoluta. Y me doy cuenta que exactamente no está. Ok, no está, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos nosotros a ver entre qué datos está. Y vamos a encontrar que el 40 está entre 30 y 55. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros determinamos lo siguiente. Observamos, como te decía, que tendríamos acá, fíjate bien, el 34, que sería la frecuencia absoluta anterior, ese es menor que el 40 que hallamos, ¿cierto? Y luego este es menor que 55. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Lo que hacemos es tomar la frecuencia mayor, que sería este numerito, y seleccionamos todo este renglón que nos va a servir. A este le llamamos intervalo mediano. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Creo que sí. Bueno, para hacerlo un poquito más práctico, podríamos decir entonces que cuando tenemos este dato, 40, este lo buscamos
en las frecuencias absolutas y lo encontramos entre 34 y 55. Tomamos la mayor frecuencia absoluta, que es el 55. Y entonces allí determinamos el intervalo mediano. Este nos va a ayudar mucho porque es la clave para desarrollar toda la fórmula. Se observa aquí, nos vamos a la fórmula. Entonces la fórmula me dice, bueno, para hallar la mediana para datos agrupados, primero buscamos el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Este que está aquí. Este que estoy marcando. Vamos a usar mejor esto. ¿Sí? Ahora sí. Ahí hacemos otro color. Este. Este que estoy marcando es un 97. Espero que lo puedas ver. O sea, ahí por cuestión de pantalla se ve chiquitito, pero es 97. Sí, igual la tabla la tienes en tu libro. Entonces es 97. Listo. Ese 97 va acá en el límite inferior, pero ahora lo voy a escribir. Ya lo viste abajo, ¿cierto? Listo. Ahora, bajamos esto. Ahora vamos allá. N partido 2. Acuérdate que N es el total de datos, 80. Entonces es 80 partido 2. Es lo que estoy señalando ahora en color verde. Listo. Ahora observa que dice menos. Entonces ese va aquí, menos. Luego tenemos frecuencia absoluta. ¿Te recuerdas que dije que significa este menos uno allí? Significa la frecuencia anterior. Entonces, la frecuencia absoluta, pero la anterior. Entonces, como este es nuestro intervalo mediano, entonces yo tengo esta frecuencia absoluta, pero este de acá, este me está diciendo, vas a tomar, pero la frecuencia anterior. Entonces, yo estoy posicionado en el 65 porque es parte del intervalo mediano, ¿cierto? Busco la frecuencia absoluta anterior, que es 34. Por eso aquí voy a tener un 34. ¿Listo? Ok, ahora seguimos entonces. Ya tenemos definido estos tres. Vamos con este de abajo. Esa es la frecuencia absoluta, o sea, la normal, digamos. Otra vez, aquí tengo mi intervalo mediano y su frecuencia absoluta es este 21. Por eso, aquí ya en el desarrollo de la fórmula tenemos un 21, ¿cierto? Y por último, la amplitud. ¿De dónde sacamos este 55? Partiendo del intervalo mediano, que es este, solo realizamos una resta. Es decir, a 97 le quitamos, no, perdón, a 97.5, es este que está aquí, le restamos el límite inferior y nos da 0.55. De ahí es que sacamos esto. Entonces, una vez determinamos eso, simplemente realizamos las operaciones que se nos van indicando. Por ejemplo, aquí tenemos una resta, el resultado es 6 y luego, después de eso, bueno, voy a recordar, aquí tenemos que aplicar jerarquía de operaciones. Espero que te acuerdes de eso. Pero entonces, aquí lo primero que resolvemos es esta resta de fracciones, cuyo resultado es 6. Después operamos esta división y multiplicamos por 0.55. El resultado de esto lo sumamos a este valor y como obtenemos este otro que corresponde a la mediana. ¿Te acuerdas que este es el símbolo de la mediana? Simplemente así es como se resuelve esto. Voy a recapitular. Primero, obtenemos la mitad, o lo primero que hacemos es identificar el intervalo mediano. Es el que mencioné anteriormente, que es este. ¿Cómo identificamos el intervalo mediano? Bueno, simplemente primero dividimos el total de datos entre 2, obtenemos un valor y buscamos ese valor entre las frecuencias acumuladas y encontramos que está entre estos dos y tomamos el mayor. Este determina el intervalo mediano. Listo. A partir de ahí, tomamos la fórmula y vamos a ir identificando cada uno de estos símbolos para determinar qué valor tiene. Entonces, por ejemplo, el límite inferior es este 97 y lo escribiré en este punto. N partido 2 es el total de datos entre 2, que está aquí, 80 entre 2. Luego tenemos en la posición anterior de la frecuencia absoluta acumulada, que es, aquí tenemos la frecuencia acumulada, posición anterior 34. Por eso aquí tenemos un 34. Por supuesto, los símbolos que tenemos de la fórmula original los vamos copiando.
Luego nos toca buscar la amplitud. ¿La amplitud qué es? Simplemente restamos en este intervalo el límite superior menos el límite inferior y nos da este decimal. Después realizamos las operaciones que se nos indica acá y obtenemos el final, que es la mediana. Muy bien, así es como se calcula la mediana para datos agrupados. Bueno, ahora pasemos al siguiente tema, en la moda. Acuérdate que la moda es, es la mayor frecuencia, no es el valor o el dato que más se repite. Para el caso de la moda con datos no agrupados, tenemos esta tabla y simplemente buscamos cuál es la mayor frecuencia. Las frecuencias absolutas, por supuesto. Aquí observamos que la mayor frecuencia es 4, pero se repite en 3 valores. Entonces, ¿eso qué significa? Aquí la tabla es multimodal, o sea, tiene varias modas. Hay veces que simplemente solo aparece una, pero así es como se identifica la moda para el caso de datos no agrupados. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos datos agrupados? Pues simplemente aplicamos la fórmula que estás viendo allí eh, de la moda, que es bastante sencillo. Pero para eso quiero que observes lo siguiente. Bueno, primero, acá lo primero que hacemos es identificar el intervalo modal. ¿Cuál sería? Ya sabemos que es la mayor frecuencia. Entonces, este de acá, este valor es la mayor frecuencia. Entonces, el intervalo modal es este que tengo acá. Una vez identifiqué el intervalo modal, simplemente comienzo a aplicar la fórmula. Para aplicar la fórmula, primero tenemos que identificar el límite inferior. El límite inferior del intervalo, obviamente. Es este que ves acá, 96,45. Por eso lo escribimos de este lado. Obviamente copiamos el signo más. Y este valor le vamos a llamar dato 1. ¿Qué es ese valor dato 1? Entonces, observa que aquí tengo un 34 y un 0. Ese 34, ¿cuál es? Pues es fácil, es la frecuencia absoluta. Entonces, este dato 1, primer dato, es la frecuencia absoluta menos la posición anterior. Ahora, no tiene una posición anterior allí. ¿Eso qué significa? Que va a ser un 0. Observa, tengo ahí el 34, este, y su posición anterior, pues simplemente no la tengo, es cero. Por eso aquí tenemos 34 menos cero. Y nota que en la fórmula ese dato 1 se repite. Por eso acá abajo tenemos 34 menos cero otra vez. Luego el dato 2. Aquí en el dato 2 nosotros siempre identificamos la frecuencia absoluta que tenemos en el intervalo modal, que es 34. Solo que en ese caso lo vamos a restar con la posición siguiente, que es 21. Ujú. Entonces, para recapitular un poquito esto. Para la moda necesitamos, por supuesto, el límite inferior y tenemos que desarrollar dos datos. El primer dato, para desarrollar o para determinar el primer dato, tomamos la frecuencia absoluta del intervalo modal y le restamos la posición anterior. En este caso, la posición anterior pues, no hay, por eso tenemos 34 menos cero. Y el segundo dato se determina tomando siempre la frecuencia absoluta y le restamos la posición siguiente, que es 21. Por eso aquí tenemos 34 menos 21. Y luego la amplitud, que para el caso del ejemplo anterior ya sabemos que es 0,55. ¿Y cómo determinamos la amplitud? Pues fácil. Lo que hacemos es tomar el límite superior del intervalo y le restamos el límite inferior. Esa resta nos da este valor. Una vez determinamos estos valores, aplicamos las operaciones que se indican y obtenemos el resultado que viene a ser la moda. Ahora, podrías preguntar, bueno, ¿y por qué determinamos la moda así con la fórmula si de todas maneras sabemos que es el 34? No es precisamente así. ¿Por qué razón? Porque acuérdate que aquí fueron agrupados datos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, este 34
está repitiendo 34 veces valores que hay entre 96 y 97. Son valores decimales, ¿cierto? Pero el 34 me dice que hay 34 valores entre 96 y 97 que pueden ser 96.45, 96.50, 96.75, etcétera. Entonces, cuando aplicamos la moda, identificamos cuál es exactamente ese valor que se repite, que en este caso es 96.8478. Esa es la moda. Entonces, de entre estos 34 que hay acá, este es el que más se repite en este intervalo. Eso es lo que significa la moda cuando calculamos la calculamos con datos agrupados. Bien, entonces ya vamos terminando. Con eso, entonces ya tenemos las tres medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda. Ahora simplemente tenemos que observar esta relación simétrica entre estas medidas de tendencia central. Este es un dato bastante sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente esto que hacemos es solo una comparación de cómo se comportan los datos en una gráfica. Cuando tenemos media, cuando tenemos moda o cuando tenemos mediana. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo se relacionan estos tres? Y estas tres gráficas nos indican más o menos cómo se relacionan. Esto, por supuesto, los ingenieros lo utilizan para ir determinando o ir interpretando toda la información que se tiene. Para nosotros, pues simplemente solo tenemos que ver qué forma tiene la gráfica y determinar cuál de los tres es mayor o menor. Otra vez lo digo. Entonces, es determinar esta relación simétrica consiste en ver cuál de los tres datos es mayor que el otro y de acuerdo a eso, entonces, cómo se van a comportar los datos. Por ejemplo, observa acá. Acá estamos diciendo que la media es menor que la mediana y menor que la moda. ¿Listo? La media es menor que la mediana y también es menor que la moda. Entonces, para ese caso, la gráfica se comporta de esta manera, porque estamos diciendo que la mediana, perdón, la media es menor que la mediana y estos dos son menores que la moda. O si lo ves de otra manera, decimos, cuando la moda es mayor que el resto o cuando la mediana es menor que el resto, y entonces la gráfica va a tener esta forma. Para este caso, estamos igualando los tres datos, o sea, cuando la media es igual a la moda y a la mediana. Pues simplemente la gráfica se va a comportar más o menos con esta forma y ahí es cuando se le llama gráfica simétrica. Pues simplemente ahí se comprende muy bien. Y el otro caso es cuando la media es mayor que la mediana y que la moda. En ese caso, la, 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 los datos se van a comportar de acuerdo a esta gráfica, ¿cierto? Entonces, aquí lo que vamos a ver es que la media está acá y es mayor porque está posicionada a la derecha. Acuérdate de esa comparación que se hace con los números enteros. Cuando se dice que en los números enteros, en la recta numérica es menor el que está a la izquierda. Pues esa misma relación se aplica de este lado. Es decir, la media está a la derecha. Entonces es mayor que estos dos. Y la gráfica se va a comportar de esta manera. Esta gráfica se llama sesgada a la izquierda, esta se llama simétrica y esta se llama sesgada a la derecha. Eso de sesgado no se refiere tanto hacia dónde va la mayor tendencia o el tamaño más alto de la gráfica. Sesgada a la izquierda se refiere a la posición que tiene la media. Y aquí, sesgada a la derecha se refiere a la posición que tiene la media, porque está a la derecha de los otros dos valores. Bien, espero que haya quedado claro eso. Ahora, ¿cómo aplicamos nosotros eso para nosotros? Porque en cursos superiores de estadística, pues hay que hacer otro tipo de cálculos y de observaciones para poder interpretar muy bien acá. Para nosotros, el ejercicio o la aplicación de esto simplemente consiste en comparar. Por ejemplo, observa esta tabla. ¿A cuál de estos tres se parece? ¿A cuál de estas tres gráficas se parece la tabla? Y entonces si tú empiezas a comparar, obviamente no se parece a ese, porque aquí tendríamos que tener una columna más alta. Tampoco se parece a este, porque la columna más alta tendría que estar en medio.
Ok, se parece a esta, ¿se lo puedes ver? Entonces, cuando vemos una gráfica como esa, decimos entonces que eh, la relación simétrica está sesgada a la derecha y determinamos entonces que la moda es menor que la mediana y la mediana es menor que la media, o en otras palabras, la media es mayor que los otros dos valores. ¿Estamos claros con eso? Sí. Ahora veamos este otro dato que tengo acá. Aquí tengo valores numéricos para la media, para la moda y para la mediana. Entonces, ¿cuál de esos tres es mayor que los otros? Entonces, observamos que todos tienen 1.15. En cierto modo, podría decirse que son iguales. No precisamente, porque este que está acá es mayor que este. Y por supuesto, ese es mayor que este, si te das cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 1500 décimas, aquí tenemos, ¿qué? 1510 y aquí son milésimas, perdón. Entonces, este es el dato mayor. Entonces, tenemos que, a ver, la moda es mayor. Luego sigue la mediana y luego sigue la media. Entonces, aquí prácticamente los, la media es el menor valor de los tres. Y se aplica este dato que tengo acá, solo que ahí los símbolos van a la inversa, no hay problema, significan lo mismo. Aquí estoy diciendo que la moda es mayor, mayor que la mediana y que la media, pero la mediana es mayor que la media. Y aquí estamos diciendo que la media es menor que la mediana y la mediana menor que la moda. Es exactamente lo mismo, solo que en sentido contrario. Entonces, ya que determine esto, yo sé que estos tres valores corresponden a una gráfica sesgada a la izquierda. Y así es como nosotros lo vamos a aplicar para cursos superiores. Por supuesto, hay otro tipo de análisis que se deben hacer. Bueno, entonces, recapitulemos un poquito el contenido para hoy. Vimos esto de las medidas de tendencia central, cómo se calculan estos valores, media, mediana y moda. Recordamos acerca de la media, que simplemente es un promedio aritmético, tanto para datos no agrupados como datos agrupados. Luego vimos que la mediana es básicamente un valor posicional. Cuando tenemos datos no agrupados es bueno, y tenemos que ordenar los datos y luego alinearlos para poder determinar el dato central. Para el caso de la mediana, para datos agrupados, se aplica la fórmula que ves allí. Y para el caso de la moda, sabemos que es el valor que más se repite. Para datos no agrupados, simplemente buscamos la frecuencia más alta. Pero para datos agrupados, entonces aplicamos esta fórmula para la moda. Luego vimos este tema de la relación simétrica entre las tres medidas, observando la gráfica, cómo se comporta. Y finalmente, hay una actividad que realizar, la página 257 para poder realizar en clase, y si no, pues queda entonces como una tarea que entregar. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Te deseo éxitos y un feliz día. Nos saludamos mañana.